Sí, amigos, en esta nota vamos a ver de qué ha servido los 5 estados de excepción en 8 meses por la violencia y apagones que ha declarado Daniel Noboa y cómo han ayudado o no al país. Amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Así es, señores, desde que asumió la presidencia, Daniel Noboa decretó 5 estados de excepción, la mayoría de ellos por grave conmoción interna. 2 de ellos fueron inconstitucionales, dice aquí la información también. El presidente Daniel Noboa, les comentamos que ha decretado 5 estados de excepción desde que asumió el gobierno de transición de Lasso. El incremento de la violencia y la crisis energética han empujado al Ejecutivo a adoptar estas medidas. Todas estas declaraciones fueron revisadas por la Corte Constitucional. La primera fue el 8 de enero. El primer estado de excepción se declaró el 8 de enero del 2024 a través del decreto 110. La decisión dio pie a la declaratoria de conflicto armado interno vigente hasta la fecha. El primer mandatario dispuso que esa medida en todo el territorio por grave conmoción interna. El decreto incluyó a todos los centros de privación de la libertad y estuvo vigente por 60 días. La Corte Constitucional revisó el decreto el 29 de febrero, declaró la constitucionalidad de esa medida. Segundo fue el 7 de marzo. Esta vez, cumplido el plazo de 60 días, el presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción, lo hizo a través del decreto 193. El documento establecía los mismos parámetros del decreto 110, es decir, a escala nacional y en centros carcelarios, disponiendo la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, se registró el derecho a la libertad de asociación y la inmovilidad de domicilio. El 21 de marzo, la Corte Constitucional declaró que esa medida también cumplía con los parámetros de constitucionalidad. El tercero fue el 19 de abril. En abril, Daniel Noboa Astin volvió a recurrir a la figura de estado de excepción. En esa ocasión lo hizo por la crisis energética que retornó al Ecuador con los apagones. El Ejecutivo de transición usó la figura de grave conmoción interna y calamidad pública para declarar esta medida en todo el territorio nacional. En el decreto 229, el gobierno reconoció que hay una emergencia en el sector eléctrico. Con decreto, el gobierno nacional dispuso el destino de fondos públicos para solventar esta emergencia. El organismo constitucional conoció el decreto y tras su análisis determinó que este estado de excepción es constitucional, pero de manera parcial. La Corte observó la constitucionalidad, la causal de grave conmoción interna, pero es inconstitucional la medida de movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ya le daban el primer rechazo, el medio primer rechazo, digámoslo así, de forma media a Daniel Noboa. El cuarto fue el 30 de abril. Ese mismo mes, el Ejecutivo nuevamente declaró un estado de excepción. En esta ocasión, la medida fue focalizada en 5 provincias. El decreto ejecutivo 250 dispuso el estado de excepción en El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena durante 60 días. En este caso, la Corte Constitucional, que en el recurso manifestó que el recurso es inconstitucional. El organismo emitió un dictamen desfavorable para la causal de conflicto armado interno. La decisión se adoptó el 9 de mayo. Esto era ya un total rechazo a los decretos de estados de excepción del parte del gobierno. La institución concluyó que el decreto no cumple los requisitos previstos en la Constitución y ante esto también ya hubo también unas declaraciones en contra de la Corte de parte del gobierno en desacuerdo. El 22 de mayo también, en esa fecha, el presidente Noboa declaró una nueva medida bajo la causal de conflicto armado interno. La medida también fue focalizada para 7 provincias y un cantón. En ese sentido, el decreto de estado de excepción se dispuso en las provincias de El Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos y en el cantón Camilo Ponce Enrique de la provincia de La Suay. En esos territorios se restringió el derecho a la inmovilidad de domicilio y la inmovilidad de correspondencia. Sí.
Pero la Corte Constitucional una vez más emitió un dictamen desfavorable. El 13 de junio, el organismo argumentó que el decreto 275 no justifica la causal para declarar un estado de excepción por conflicto armado interno. Además, el ente llamó la atención al presidente de la República por incumplir los requisitos previstos en la Constitución. Y el último fue el 2 de julio. Recientemente, a inicios de julio, el jefe de Estado decretó un nuevo estado de excepción, el quinto desde que asumió la presidencia. Nuevamente, la medida fue focalizada. El decreto disponía la movilización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las provincias de El Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la Suay. Noboa volvió a usar la causal de grave conmoción interna y conflicto armado interno con esta situación. El decreto dispone la suspensión de varios derechos como la inmovilidad de domicilio, la inmovilidad de correspondencia y el derecho a la libertad de asociación y reunión. La medida fue declarada a través del decreto ejecutivo 318 y actualmente se encuentra pendiente por resolverse también en la Corte. Según el Ejecutivo, la medida cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas a nivel internacional. O sea, ya no confía que la Corte le pueda seguir apoyando sus decretos y tuvo que tomar instancias en organismos internacionales, algo que no se lo ha visto casi de ninguna forma. Esta situación elaboró un informe que concluyó que el documento se ajusta al marco constitucional, esto tras las observaciones de la Corte Constitucional. Interesante, amigos, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. Saludos.